Si eres hombre y estás esperando conocer a una mujer y estás esperando que llegue a ti un hombre, estas van a ser sus características. Consejo de amor que tengan mis guías para que... Y también un interactivo para ver cómo vas a pasar este 14 de febrero. Sagitario, bienvenido a tu lectura de amor para este febrero del 2019, donde veremos quién es ese nuevo amor, sus características físicas y emocionales. Al final tendré un consejo de amor para ti, si estás en pareja y si estás soltero, y una lectura interactiva, donde veremos cómo vas a pasar este 14 de febrero. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y sígueme en mi cuenta de Instagram @jtarot7. Si estás esperando que llegue a tu vida un hombre, no importa tus características sexuales, si estás esperando que llegue a tu vida un hombre, estas van a ser sus características. Si estás esperando que llegue a tu vida una mujer, acá te voy a hablar acerca de las características de la mujer que vas a conocer, así que tanto mujeres como hombres, o los que quieran, pueden tener su mensaje. El hombre que va a llegar a tu vida es un hombre con el 10 de bastos. Es un hombre trabajador. Es un hombre que tal vez no vea la luz del día. Que salga de su casa en la noche, pues en la madrugada, y regresa a las 10 de la noche. Súper tarde. Es un hombre que tiene mucho peso, muchas responsabilidades. Es un hombre que tal vez lo puedes estar conociendo en los alrededores de su trabajo, de tu trabajo. Este hombre también puede ser alguien que venga de otra posición en la misma compañía a dar algún tipo de entrenamiento, algún tipo de coaching, de asesoría, y te toque pues a ti también estar sentado, sentada en ese salón de clases de entrenamiento, y de repente cuando entra este caballero rubio con un tono de piel extremadamente blanco, lo veo con unos ojos verdes, tirando como azul, con pintas también como chocolatitas. Vas a tener una conexión espiritual y física importante. Así es que muy bien para todas aquellas que están esperando que este hombre las conquiste. Más que todos, mis guías me indican que tal vez las cosas no pasen de miraditas, de coqueteos, de que siempre te llama a ti, te hace las preguntas a ti, o siempre te dice, mija, pues te llama por tu nombre, pues son tantas que no puedo decir los nombres. Te diga, Jessica, por favor, explícanos, ¿qué entendiste? Así es que mucha atención, ¿eh? Esto también podría aplicar si estás estudiando en la universidad, eres mayor de edad, y entonces tienes este tipo de atracción con algún tipo de invitado que esté haciendo algún tipo de charla, presentación especial ese día. Vamos a ver para dónde va esto. ¿Va a ser conveniente? ¿No va a ser conveniente? Uf, te voló esta carta. Uy, dice mis guías que después de este encuentro, esto te puede también pasar en la calle, ¿eh? Vas caminando y encuentras y te ves con este hombre maravilloso que está cargando maletas, cargando cosas, y tú te ofreces voluntariamente a ayudarlo. Y este hombre, este encuentro va a ser enviado del cielo. Me están indicando mis guías que después de ese encuentro que van a tener, van a pasar mucho tiempo comunicándose vía telefónica, vía internet, mensajes, email, Facebook, Twitter, Instagram, por donde ustedes se comuniquen, pero se van a estar comunicando a través de estas redes sociales. Y esto va a ser por un largo tiempo, donde ustedes podrían estar organizando y planeando para volver a encontrarse. ¡Qué maravilla! Mis guerreras de Sagitario que están esperando que les llegue a su vida un hombre. Este hombre puede estar viviendo en una área nevada, donde hay nieve. Puedes tú estar en un área donde hay nieve también, ¿eh? Déjamelo ahí en los comentarios, quiero saber en qué parte del mundo te encuentras. Y tu nombre para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Si estás esperando que llegue a tu vida una mujer, estas van a ser sus características. Reina de espadas. Esta es una mujer que tiene una posición en su vida bastante fuerte. Es alguien que está establecida, tiene un buen trabajo. No es cualquier mujer que te vas a encontrar, guerreros de Sagitario, ¿eh? Me viene a la mente una mujer de signo de aire. No se encierren en la idea de que ay, es una mujer de Aries, me llegó una de agua, así que no es ella. No. El mensaje principal viene de parte de una mujer de aire. Por esa mujer que viene puede ser de cualquier signo, pero principalmente de aire. Tiene una gran comunicación, es una mujer que tiene un tono de piel bronceado. Es una mujer que definitivamente usa el cabello con ondas, como si tuviera el cabello casi afro, pero más que todo es como
curly, como curvo, y lo puede tener de un tono de cabello rojizo. Tiene la nariz perfilada y tiene una particularidad en la nariz. Es como si estuviese torcida. Cuando la veas, tú sabrás que es ella. Y cuando eso te pase, me lo dejas en los comentarios. Recuerden, mis guerreros, esta lectura puede estar saliendo para finales de enero, así que tienen todo el mes de febrero para que esto pase, ¿ah? Porque hay veces que esta lectura sale, qué sé yo, el 29 y me dicen, el 30 me dicen, Jota, no la he conocido. Oye, pero estamos en enero todavía, esto viene para febrero, así es que a tener las energías, a esperar, las cosas se dan, pero con calma. Esta mujer tiene muchas intenciones y parece que esta mujer tiene los pantalones, así que parece ser que ella te va a estar correteando a ti, guerrero de Sagitario, ¿eh? Así que mucha atención porque puede ser ella la que te coquetee, la que trate de conquistarte. Uy, uy, uy. Una mujer con una posición y un carácter bastante fuerte y estable. Vamos a ver si es conveniente para ti. Carta del 3 de espadas. Esto me está indicando de que en esta ocasión esta mujer puede tener un carácter tan fuerte que llegue a ocasionarte a ti la sensación de que tal vez te humilla frente a las personas para tratar de establecer su posición de mando y de jefatura y de que tiene los pantalones. Todo eso en verdad es un escudo nada más que está utilizando, pero lamentablemente esta mujer tiene que hacer trabajos emocionales, cortaduras espirituales en cuanto a uniones a amores del pasado porque tiene un gran dolor en su corazón. Por eso es que coloca como que esa muralla y no permite que nadie entre a su vida, mis guerreros de Sagitario. En algunas ocasiones las características de la mujer que estoy dando y las características específicas del hombre pueden ser directamente tus características, y si ese es el caso, entonces escucha los consejos que te dan mis guías en este instante para que podamos trabajar en esas situaciones de tu vida y podamos encontrar el éxito y la felicidad, la alegría, que para eso vinimos a este mundo. No vinimos a este mundo para sufrir, sino para disfrutar, para ser felices y esparcir mucha amor. Opa. Así es que si quieres trabajar en la relación con ella, puede que lleve hacia un mejor futuro, pero tienes que tener eso en consideración, ¿eh? Y estas dos cartas te forman un 4 de espadas, el cual te indicaría de que si tomas las cosas con calma y que si esta mujer se relaja y puede tomar un tiempo de entrar en confianza contigo, podrías encontrar un buen momento con ella, un buen amor. No lo veo que sea duradero, pero que las cosas pueden mejorar. Recuerden, mis guerreros, también que yo interpreto las cartas de acuerdo a la información que me dan mis guías. Por eso en algunas ocasiones no va directamente con el mensaje que dan las cartas literal, pues porque si fuese de esa manera entonces no tiene sentido. Vamos a pasar con el consejo de amor para aquellos que están en una relación y también para los solteros, y después de esto viene el interactivo de cómo vas a pasar el 14 de febrero. Si estás en una pareja, si estás soltero, si estás en pareja, el consejo que te dan mis guías es: uy, puedes estar con el indicado o la indicada, así que a tomar las cosas con calma, a tener mucha tranquilidad. Ya tú has conocido a la persona indicada, especial para tu vida, a tu alma gemela, mis guerreros de Sagitario. Así es que tienes que pasar un momento en el cual cultivas tu unión, cultivan su conexión para que puedan terminar de conectar. Dice mis guías también de que hay ciertas cosas con las cuales ustedes en su relación, pueden ser de años o pueden ser recientes, esta relación no se sienten en confianza todavía, y que es momento de que quiten esas barreras, estos dolores que pueden estar teniendo en su corazón, para que desnuden su alma y esa persona que tienes a tu lado conozca realmente las cosas que han pasado en tu vida y lo difícil que ha sido tu vida, para que pueda comprender por qué actúas de cierta manera en algunas ocasiones. Si estás soltero, ¿cuál es el consejo de amor? Confianza. Necesitas confiar en ti, confiar en tus instintos, confiar en tu corazón, confiar en lo que te dice tu mente, confiar en las personas, porque marca mis guías de que algunos de ustedes pueden tener heridas del pasado, ¿eh? Esta carta me sigue marcando, ¿eh? En la cual no te permite sanar, ni permites que entren personas a tu vida, porque estás protegiendo ese corazoncito para que no te lastimen. Pero si te mantienes encerrado en una burbuja, desconectado del resto del mundo, no vas a poder vivir. Y parte de la experiencia de estar en este plano terrenal, de estar en este mundo, de estar aquí donde puedes tocar, donde puedes sentir, es exactamente eso, la convivencia con otras almas. Tú no sabes el gran alivio, felicidad y alegría que tú puedes brindarle a una persona que te encuentres en la calle solamente al sonreírle.
y has cumplido con parte de tu misión ese día. Así que permite que el mundo, que las personas vuelvan a entrar a tu vida. Si te lastiman, pues eso te hará más fuerte. ¿Prefieres recibir consejos? ¿Prefieres dar consejos siendo una persona que nunca ha sufrido y que no sabe de lo que está hablando? ¿O habiendo sufrido, encontrado la solución y de esa manera poder hablar con un punto de vista que tiene experiencia? Todo nos enseña en esta vida. Vamos a pasar con la parte interactiva. Mis guerreros de Sagitario, si eres hombre, puedes tomar la opción A, la opción B. Si tú eres mujer, puedes tomar la opción A o la opción B. Vamos a ver. Para algunas personas pueden escuchar las 4 opciones, y verás cuál se relaciona más contigo. Si eres hombre y tomaste la opción A, te sale la carta del 7 de bastos. Esto te indica de que parece ser de que hay muchas mujeres que se están peleando por ti, o muchos hombres, depende de quién seas. Muchas personas se van a estar peleando por ti en la opción A. Tanto así que suene un poquito egocéntrico, pero tú no vas a saber qué hacer. Te encuentras en una posición en la cual no has estado anteriormente, Sagitario, que vas a estar recibiendo muchas invitaciones de personas que te van a estar diciendo, oye, ¿qué tal si vamos a tal día, a tal lugar? ¿Qué tal si ese día vamos a hacer esto? Que eso te puede llegar a recargar un poco tu ego. No te vayas por las nubes a volar ahora, ni estar diciéndole a todo el mundo que eres el más, el mejor, el dandy, porque podrías entonces estrellarte y al final de la noche quedarte sin nadie. Toma la opción que sea mejor para ti de todas esas, pero que sea un valor y que tenga algo significativo. No vas a dejar plantada a la chica, a la persona con la cual has estado conversando todo el mes, toda la semana, por alguien que se ve físicamente mejor pero que no tiene nada en su corazón. Cuidado con hacer desplantes a personas porque podrías estar hiriendo a alguien sin querer. O te podrían estar hiriendo a ti, Si tomaste la opción B, si eres hombre, te sale la carta del ermitaño. Y esta carta me está indicando, si tomaste la opción B, que te vas a quedar solo. El día 14 de febrero, no se me asusten mis guerreros. No entren en pánico, cero dramas, tranquilos, todo va a pasar bien, no pasa nada, todo está chilling. Pero me están indicando de que este 14 de febrero, Sagitario, puedes estarla pasando solo. Este es un momento para que te celebres a ti, para que hagas un análisis en tu vida de qué ha pasado durante todo el 14 de febrero anterior hasta este 14 de febrero, las razones por las cuales estás solo, qué te quiere decir el universo, has cometido algún error, tienes que mejorar algunas cosas en tu proceso de selección, o estás solo simplemente porque así lo has decidido. Pero me marcan que el 14 de febrero la pasarás de esta manera. Vas a recibir la llamada de alguien que lamentablemente tú no tienes interés por esa persona, pero si le dieras la oportunidad y salieras con esa persona, verías las cosas de una manera totalmente diferente. Si eres mujer, ¿cómo vas a pasar este 14 de febrero? Si tomaste la opción A, lo pasas con la carta de la fuerza. Y esta carta me indica de que en esta ocasión todo tu trabajo, todo tu esfuerzo que has puesto en una relación, probablemente con alguien de signo Leo, va a ser recompensado. Vas a poder entonces disfrutar este día de la compañía de alguien que es cariñoso, alguien que es bondadoso, alguien que te tiene a ti como prioridad, y te podrían estar sorprendiendo con un arreglo de rosas rojas. Y este arreglo va a ser muy particular porque va a tener una característica felina, con algún gato, algo de gato. Cuando esto te pase, tómale la foto, me lo tagueas y me lo mandas a mi cuenta de Instagram, y si es así, pues te regalo una pregunta gratis. Si eres mujer y tomaste la opción B, te sale la carta de la luna. Y esta carta me está indicando de que tú eres una mujer bastante atractiva, eres una mujer bastante centrada, eres una mujer exitosa, una mujer que atrae por lo general siempre al tipo equivocado. Así es que mucho cuidado con las invitaciones que puedas estar recibiendo durante este día, porque puedes estarte involucrando o metiéndote con alguien que se quiere aprovechar de ti. Es un lobo vestido de oveja. Ten cuidado con quién vas a salir a altas horas de la noche, especialmente si es alguien que acabas recientemente de conocer. No porque te vayan a hacer nada malo, pero es porque después van a hablar mal de ti. Así que cuídate de eso, ya lo sabes. Te están acechando, te están vigilando, te están espiando. Alguien va a decir todo lo que tú quieres escuchar, solamente para manipularte, para ese día, esa noche,
conquistarte, llevarte a la cama y olvidarse de ti. Como siempre les digo, mis guerreros, yo no estoy aquí para decirles que las cosas van a ser maravillosas, que todo es multicolor, que todo es absolutamente bello, que todo brilla. No. Si el mensaje que me mandan mis guías lamentablemente no es tan positivo, pues se los doy. Y es la razón por la cual muchísimas personas me escriben que conectan con las lecturas porque las cosas les pasan. Si esto hubiese salido maravilloso y todo brilla y todo es color, pues se los digo. Pero lamentablemente mis guías me están dando mensajes particulares que tengo que enviar. Y como siempre digo, si este mensaje de la persona a la cual quieren abusar de ella para después hablar mal, es solamente para un individuo, mi misión en este mundo está cumplida. Yo estoy muy agradecido por los miles de seguidores, los millones de vistas, de views que tienen mis videos, y muy honrado con esta misión que puedo cumplir. Por el hecho de que yo pueda ayudar a alguien a cambiar y tomar una mejor decisión en su vida, es lo que hace que mi misión sea cumplida. Qué bueno que sean muchas más las personas que puedo tocar y que puedan recibir estos mensajes y que puedan cambiar sus vidas. Es lo importante, el contenido. En pantalla en estos instantes te está apareciendo el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior el enlace para que adquieras tu libro Predicciones para el 2019. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.